Gloria a Dios. Hemos estado trayendo una serie de mensajes desde el principio del año cuando el Señor nos habló sobre perseverar. Y oye, yo no sé de ustedes, pero ya estamos en febrero. Yo he tenido que perseverar desde el comienzo del año, una cosa tras otra cosa. Y yo sé que varios de ustedes, miembros de la iglesia, están perseverando cosas fuertes. Puede ser de salud, puede ser cosas de familia o de finanzas o en el trabajo, lo que sea. Pero estamos perseverando en medio de dificultad. Amén. Gloria a Dios. Pero hoy te quiero hablar algo. Te voy a dar un mensaje bien bonito para que usted vea lo que Dios está haciendo. Hace unos 2 o 3 semanas, Lori y yo estaba en la prisión y encontramos un hermano mesiánico judío. Empezamos a hablar de qué frío estaba afuera y que todo, qué cosa, que se ve todo como parece muerto, todo gris, todo, no hay nada de verde, todas las hojas se secaron, se fueron y todo. Y él dijo, yo estudié algo y enteré de algo que aunque parece todo afuera cruel y frío y muerto, que debajo de la tierra otra cosa está ocurriendo. Debajo de la tierra las raíces, por el frío, todas las hojas están muertas, pero todavía las raíces están vivos. Y por el clima y por el frío, el más cruel que se pone, el más fuerte que se pone, aquí en la tierra, las raíces tienen que profundizarse más y más. Entonces, aunque el frío grande no es dañino para nosotros, pero eso obliga a las raíces a irse más profundo para buscar los nutrientes y lo que necesita para sobrevivir. En eso, en otra palabra, la prueba está enforzándolos a profundizarse más. Y en hacer eso, esas raíces se van más profundo. También el árbol se va a establecer más fuerte. Si viene un viento o algo, no son las raíces superficiales, son profundos, que somos como una ancla más profunda en la tierra para que el viento no lo lleve. Y también esas raíces a profundizarse agarran más nutrientes que no están en superficie. Y cuando llega la primavera y comienza todo a salir, el árbol está listo para producir y crecer más que el año anterior. Podemos comparar eso con nuestra vida espiritual. El producto de las pruebas nos obliga a ir más profundo en Cristo. Amén. Y a aferrarse más a la palabra de Dios. Y esos nutrientes de la palabra de Dios está estableciendo y afirmando nuestras almas para que seamos más fuertes y podemos producir más fruto en el tiempo de Dios. Nadie le gusta el frío, nadie le gusta la prueba, estos tiempos. Pero el propósito de Dios es para que podamos producir más. Sergio, cuando yo estaba contando eso a él me dijo, ¿sabes qué? Yo vi algo y esto para mí es el testimonio más impactante. Él dijo, sobre los árboles secuoya. Esos árboles secuoya, nosotros hemos ido a verlo allá en California. Esos árboles son los árboles más grandes y más viejos en la tierra. Uno, el más grande, eso se puede meter un carro debajo. Es que es enorme, son enormes. Él me dijo General Sherman secuoya. Ese secuoya es más de como 2000 años. Wow. Se ha vivido tantos años. Imagínense, ese arbolito a lo mejor estaba apenas comenzando cuando Cristo caminó en la tierra. Y todavía está vivo. Wow. ¿Cuál es el secreto? Bueno, esos árboles echan raíces más profundo, pero no solo profundo para que sea un ancla para un árbol grande, pero también tiene raíces que se extienden por los lados y
se juntan con las otras secuoyas, se intercadenan, se juntan en una manera que se forma como un solo árbol ahí debajo. Entonces ellos si se ayuda uno al otro. Si un área no recibe tanta agua, las raíces en donde recibe agua suple lo que hace falta al árbol que no recibe suficiente. Se comparten las raíces. Por esa razón han durado tantos años, han crecido tan grande, porque se depende de uno del otro y la unidad de sus raíces para producir vida. Imagínense cuántos años se han durado. Si usted no ha ido allá, son tan enormes. Yo creo que el tronco del árbol General Sherman es casi al lado de este cuarto. Así de grande. Es enorme. Y se va para arriba. Pero más es que se pone tan grande. Hay uno que está en California que ellos hicieron un cortaron, no era General Sherman, pero otro, hicieron un corte porque quería hacer un camino y el árbol estaba en medio, cortaron y en eso el árbol sobrevivió porque tenía raíces que suplían, aunque se cortaba un segmento en el medio y es un túnel donde los carros pueden pasar debajo. ¿Puedes creer eso tan grande? Pero sigue viviendo porque se mantienen juntos, supliendo la necesidad del que necesita. ¿Usted cree que Dios tiene un mensaje en eso para nosotros? Estamos perseverando tiempos, pero hay un secreto en la unidad que ayuda a perseverar más firme. Todos nosotros tenemos nuestro momento que somos débiles. Todos nosotros tenemos un momento de necesidad, de desesperación, que llegamos al momento que no pensamos que podemos más. Sí tenemos a Cristo Jesús que nos lleva al otro lado, pero Él dijo que Él nos unió en un solo cuerpo y que el cuerpo es algo que Él ha establecido para traernos estabilidad y suplirnos en el momento que necesitamos. La Biblia dice en Hebreos 10, Hebreos 10, 23 al 25. Hay muchas personas. Por ejemplo, quizá que está escuchando por internet. Hay personas que no creen que es tan importante ser parte de una iglesia. Pero estás equivocado. Imagina si ese árbol, General Sherman dijo, yo no necesito de ellos, yo soy el más grande, y se desconecta de los demás. No creo que ha llegado a vivir cuántos años que ha vivido. Mira lo que dice el Hebreos 10:23, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza o fe, porque fiel es el que prometió, y consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Ve? Necesitamos congregarnos, necesitamos mantenernos juntos, porque recibimos fuerzas, los nutrientes espirituales, la fuerza, la protección que tenemos cuando estamos unidos. Acuerda, si uno puede poner 1,000 a oír y Dios 10,000, imagínese un cuerpo de Cristo todo unido orando. Amén. ¿Qué poder tenemos para batallar contra el enemigo? Tenemos una defensa. Hasta en la naturaleza se nota que los animales allá en África hay algunos como venenos, no. Venado. Deers. Venado. Venenos, pues. Venados que
viven, o los elefantes también, viven en una comunidad de ellos, un grupo. Y la cebra. La cebra, hay muchos que se quedan en una comunidad porque ellos saben que hay protección en un grupo. Por eso Dios ha establecido la idea de iglesia, porque hay protección, hay alimento, hay lo que necesitamos en grupo. Nunca, ninguno de nosotros somos una isla separado que no tenemos necesidad de nadie. Hay personas que piensan que yo no tiene necesidad de otra persona. Hay personas que no van a la iglesia porque dice que la iglesia, ay no, ahí es chisme, ahí esto y el otro. Ojalá que su iglesia no es así. Pero dice, tiene excusas. Oh, que solo quiere su dinero. Sí, pero eso es algo que tú no quieres partar con eso. Dios está bregando, Dios no necesita su dinero. Lo que Él necesita es que tú no amas al dinero. La cosa es que cuando estamos unidos, trabajando juntos, nos ayuda a mantenernos firmes. También nos proteja del que viene a devorar. Porque si se mete uno con falsa doctrina o un espíritu malo, pues quizás se puede disfrazarse y esconderse por un tiempo. Se puede engañar por un tiempito. Pero tarde o temprano el espíritu empieza a mover uno y luego otro a dar cuenta que esta persona no es lo que está presentando. Que hay otra cosa ahí adentro. Y empieza a percibir que hay algo ahí que está usando a esa persona para traer problemas de división en el rebaño. Y así es que usted puede saber, porque mira, el diablo, si era fácil, sí es fácil engañar a la gente, pero si el diablo podía hacerlo fácilmente, seremos todos engañados y la obra se va para abajo. La Biblia dice que el anticristo va a ser una imagen que se parece y dice todo como es cristiano. Y si era posible, engañará a los escogidos, a los elegidos de Dios. Pero Dios por su espíritu no lo va a permitir, le va a dar algo. Mira, muchas veces los que son engañadores lo engaña a un nivel mejor que a veces los cristianos. Saben las cosas hacer, las cosas decir, y lo hacen en un voz alto para que tome la atención y se puede engañar a cualquiera. No te sientes mal si usted ha sido engañado por uno que es imitador. ¿Ok? Porque eso ha pasado con todos. Acuérdate que los propios discípulos no entendían quién era que iba a traicionar al Señor. ¿Soy yo? Ellos estaban 3 años viviendo día y noche con este hombre y no podían ver que era un engañador. Así que no te sientes mal si usted ha sido engañado. Yo he sido engañado muchas veces. Porque tú y yo, siendo inocentes, queremos pensar para el puro, todo es puro. Usted no toma en cuenta que una persona es capaz de usar las cosas de Dios para engañar. Porque tú no lo harías, así que tú no piensas que es posible que alguien puede. Y más, ¿quién puede usar a Dios para engañar? Eso para nosotros como no tiene sentido, no tiene entendimiento. Porque nosotros no lo hacemos, pensamos que los demás. Pero los más astutos que quieren hacer daño, y acuerda, donde el diablo quiere hacer daño es en medio del cuerpo de Cristo. El mundo, él no le importa, ya lo tiene. Lo que quiere es robar y destruir, ¿de quién? De Dios, de lo que es de Dios. Entonces, él viene fabricando un testimonio, un ejemplo puramente falso, pero lo hace tan excelente. Es como los que hacen la pintura, eso sea de Leonardo da Vinci o algo. Hay unos que vienen y hacen un falso, pero hay algunos que son tan excelentes en su trabajo que solo un experto puede ver que no es el real. Así, y le engaña a cualquiera. Gente que compra pasando millones de dólares pensando que tiene el original y es una reproducción.
Solo un experto lo puede. Mira, tú y yo tenemos al experto, tenemos al Espíritu Santo. Amén. Y sea que nuestros ojos nos engañan, las palabras nos engañan, el Espíritu Santo está adentro haciendo así. Y a veces nosotros ignoramos eso pensando que nosotros estamos equivocados. Cuando ustedes han conocido a una persona que es un engañador, que al principio, ay, te impresionó tanto como su actitud y de repente hizo algo y tú hiciste como, pero luego, tú lo echas para afuera pensando, bueno, a lo mejor es que todos son humanos, hay que tener paciencia, hay que perdonar, pero luego viene otra cosa y usted, bueno, no quiero juzgar. Y viene otra cosa. Oye, pero ¿qué es esto? Pero el Espíritu Santo anda diciendo, porque Él nos da conocimiento. ¿Y acaso somos jóvenes en la cosa de Dios? Pensamos, ¿será que soy yo? ¿Será que estoy criticando algo? Pero de repente reunimos con otro cristiano y dice, no me siento cómodo con esto. Ahí está la protección, la confirmación que otros están sintiendo lo mismo. Pero quizá no quiso decir algo, porque a lo mejor va a decir que estoy hablando chisme o algo así, y se quedan callados, sintiendo incómodo, pero no lo comparte con alguien más. Pero por fin el Espíritu Santo le saca la luz. Eso es como nosotros podemos saber quién es el engañador, quién está engañando. No indica que debemos odiar a esa persona, debemos orar por su alma, porque una persona así está siendo usado por el diablo, pero aún adentro hay una alma. ¿Acuerda cuando el diablo dejó a Judas? Cuando lo dejó, él se recuperó lo que él hizo, tiró el dinero, lo que él anhelaba tanto, lo tiró porque le dio conciencia a lo que está pasando. Ya el diablo no está controlando su mente. Y como él, ¿qué hizo yo? ¿Qué hizo yo? No podía aguantar eso, se fue. Y el diablo dijo, quítate la vida, ya tú eres basura, tú estás... Y se fue y se quitó la vida. Pero hubo una alma. ¿Y qué parece? Hay gente que me han dicho, ¿y si Judas se arrepintió? Decías, Señor, perdóname, hizo algo mal, perdóname. ¿Usted cree que Dios le iba a perdonar? Yo creo que sí. Si él arrepintió de verdad, Dios le iba a perdonar. Porque ¿cuántos de nosotros hemos fallado a Dios y Él nos ha perdonado? Pero en vez de hacer eso, le escuchó la voz del diablo todavía, que decía, quítate la vida, y se fue y se suicidó. Pero quiero que usted vea algo. Vamos, lo que pasó después de eso. Vamos a Hechos, capítulo 2. Volviendo al tema de la unidad, de esas raíces que se enlacen, que se encadenan uno con el otro para recibir más fuerza. Por eso necesitamos uno del otro, para la confirmación, para la fuerza que necesitamos para perseverar. A veces usted está cargando algo muy fuerte y no puedes cargarlo más. Y tú necesitas un hermano o una hermana donde usted se puede confiar y desahogarse de esas cosas. Quizá la confirmación que usted necesita, el consuelo que necesitas, lo vas a recibir. Por eso la Biblia dice, confesamos nuestros pecados uno a los otros, porque necesitamos a veces alguien que viene y nos pone más claro la mente a pensar las cosas. Si necesitamos uno del otro. En Hechos capítulo 2, versículo 41, esto habla de la primera iglesia. ¿Cómo Dios estableció la iglesia? ¿Cómo iba a funcionar? Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es el día de Pentecostés. Y perseveraban. ¿Qué estamos haciendo? Perseverando. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se oraron uno por el otro.
Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén. Se quedaban juntos. Acuérdense de ese árbol grande, que si uno no recibe suficiente agua, como está encadenado, el que recibe mucho le da al que recibe poco. Lo pasa por los raíces, lo que se necesita el otro lado, el otro árbol, este lado, lo que sea. Cuando nosotros estamos uno así, ayudamos uno al otro. Si uno está en problema económicamente, no puede pagar la renta, ayudamos. Cuando uno tiene falta de comida, ayudamos. Si alguien está enfermo, no puede cocinar, cocinamos algo, lo llevamos a ellos. No solo que suplimos espiritualmente, pero suplimos las necesidades. Me acuerdo cuando llegó Carla al principio, no está aquí hoy. Hola, Carla. Cuando ellos llegaron aquí, estaba la situación grave. El carro dañado, el bebé ha sido enfermo, ella también, no podían pagar la renta. No podían pagar la luz y cosas así. Y a poco tiempo, pero con la convicción y confirmación que era una sierva de Dios que necesitaba ayuda. ¿Acuerda cómo nosotros juntamos para ayudarla? Y a la iglesia americana lo juntamos para pagar la renta por un mes, para darle cosas, llevamos comida. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Bolsas de comida que le llevamos a ella. Yo sé que Abby un mes pasó por tiempo y ahí venimos con compra, porque así es que hay que ayudar uno al otro, ¿verdad? Cuando hay necesidad, juntamos de lo que tengo, lo sobra, lo doy. Yo no sé cuántas bolsas de ropa he dado aquí en la iglesia, no sé si se necesita ropa o no, pero la verdad es que de lo que tenemos compartimos, ¿verdad? Ayudamos, especialmente cuando sabemos que hay una necesidad. Debemos levantar. Y amado hermano, si usted tiene una necesidad, pero te da vergüenza, aquí estamos entre familia. Usted no se queda callado. Si usted tiene necesidad, dile, ore por mí, yo tengo necesidad. Deja que un hermano o hermana reciba la bendición de suplir su necesidad. Y usted diga, no, pero es que yo no quiero aprovechar. La verdad es que un día a lo mejor ellos van a necesitar algo y tú vas a ser el que suple. Acuérdate de las raíces que se conectan para suplir la necesidad uno del otro en tiempo de necesidad. Eso era como era la primera iglesia. Se dice que y cualquiera que tenía necesidad y vendía sus propiedades y sus bienes y lo repartía todo según la necesidad de cada uno. Se ayudaban uno al otro. Ahora, yo no espero que usted vaya y vende su casa para que usted le da dinero para el hermano se compra casa. Eso no tiene sentido. Entonces, él tendría que vender el de él para darse a ti. Pero si usted sabe que un hermano está a punto de estar en la calle, hay que hacer algo. Ponerlo en su casa o buscar la manera de juntar o algo, ayudarlo para recibir. Porque ninguno de nosotros debemos andar pidiendo pan o en la calle. Tenemos familia que ayuda a suplir, ¿verdad? Vamos a mirar también Efesios. Gloria a Dios. Mira, hermanos, ¿qué te parece si la iglesia funcionaba así como la palabra dice? ¿Tú sabes cuántas iglesias que todo eso es de dinero y recursos y que ella está siempre pidiendo más para construir templos grandes y
y la casa de los pastores es grande como una mansión y tiene unos cuantos carros y todo eso. ¿Qué ejemplo eso ha dado el mundo? Eso no tiene que ver con cómo es la iglesia primitiva. La iglesia debe ser una iglesia que no piensa en los bienes de uno, que piensa en los bienes de todos. ¿Cómo yo voy a pedir que tú me das una ofrenda para que yo compre una casa y usted casi no puede pagar la renta? ¿Cómo yo puedo dormir en paz? Siendo así egoísta, yo no entiendo la mente de mucha gente. Número uno, eso indica un amor hacia las cosas materiales. Y eso para mí es una inmadurez espiritual. Y es pecado. Y no es como Cristo. Cristo, acuerda, no tenía casa ni lugar donde acostar su cabeza. No es que debemos andar negando. Gracias a Dios que tenemos casa. Yo doy gracias al Señor cuando yo me meto en mi trailercita, en mi camita, que yo me meto ahí y yo doy gracias al Señor por mi camita calientita y que tengo techo sobre mi cabeza. Y muchos dicen, pero hermano, usted no quiere una casa grande, una propiedad. ¿Y para qué? ¿Para dejarlo para el anticristo cuando me voy con el Señor? ¿Para qué? Si yo tengo una mansión en el cielo, ya Dios me dio una visión de eso. No hay nada que comparar aquí. Todo lo demás es como ir a McDonald's. Es un vete y come, no es algo importante. No estoy diciendo mal de McDonald's, pero usted sabe que ahí usted no le va a agarrar un filet mignon. Algo que llena la barriga, pero no es algo fino ni es algo permanente. Efesios capítulo 1. Este es el consejo del apóstol Pablo. Que él sí sabía lo que era negar a sí mismo y todo lo que él hacía era para la obra de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que guardar esa unidad, cuidar para que esas raíces se quedan conectadas, para que podamos suplir uno para el otro. Esto es como vamos a perseverar. Cuando viene sequía, cuando viene pestilencia, cuando viene ataque del enemigo, cuando viene el fuego, cuando mantenemos unidos, podemos ayudar uno al otro a perseverar. Amén. Amén. El versículo 11. Y él mismo construyó a unos apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros. Él suplió para su cuerpo lo que era necesario. Dice, ¿cuál es el propósito que él suple? Que tú tienes algo que yo no tengo, que yo tengo algo que tú no lo tienes. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes, llevando por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. El ejemplo de ese árbol grande que se conecta a las raíces ahora tiene más sentido con este versículo, ¿verdad? Ve que el propósito es formar un cuerpo que crece, que se edifica a ser más y más semejante a Cristo. Mi trabajo como pastora es ayudar a ustedes a desarrollar tu fe y profundizarse más en Cristo para que usted, pasa lo que pasa, no te va a apartar de las cosas de Dios. Tú sabes lo que duele más cuando uno trabaja con alguien y esa persona abandona ese camino y se aparta de Dios. Eso duele, hermanos. Cuando usted ha trabajado con esa persona, está tratando de llevarlo en el buen camino y de repente ellos se van para atrás. Eso es una herida en el corazón. Y verdad, en el corazón de Dios más. Porque no es necesario que ellos hacen eso. Tú sabes que has invertido tiempo, has invertido amor, has invertido oración, cuidado. Y esa vida, por X razón, por su propia voluntad, escoge ir en otra dirección y no recibe la buena leche, el miel, la sabiduría de la palabra, no producen ellos porque son obstinantes, no quieren rendir a Dios, no producen lo que debe producir. Eso duele. Pero al opuesto, para los que deja que eso alimenta y que ellos siguen creciendo y produce fruto. Pablo dijo, ustedes son mi corona en el cielo. Yo entiendo eso, porque cuando yo veo a ustedes madurando, cuando yo veo que estás produciendo fruto, está creciendo, está pasando la prueba en victoria. Cuando yo veo, y yo sé que duro es porque he pasado por eso, sé que no es fácil. Y hay veces que quiero meterme para aliviarte, como quitar el peso, pero yo entiendo que yo no soy Cristo, no soy tu Salvador, soy pastora. Y ese proceso, como yo tenía que pasar por eso, tú lo vas a tener que también. Y lo que yo tengo que hacer es levantarte en oración y mantenerte ahí si necesitas algo, pero yo no puedo intervenir. El proceso tiene que funcionar como Dios quiere para producir en ti el fruto que Él quiere producir. Amén. A veces eso lastima a uno. Es como los padres que quieren, sus hijos están sufriendo algo, usted quiere cambiar posición con ellos para que ellos no sufran. A veces eso es imposible. Igual con ustedes, cuando ustedes pasan por eso, si yo podía tomarlo, pero si yo lo tomo, usted no lo va a aprender la lección que usted necesita aprender. Pero yo tengo que estar ahí para consolarte. Amén. Para darle un poquito de amor y cariño, añoñarlos un poquito, ¿verdad? Animarlos para que continúen. Y eso para mí es un gozo verte cuando usted vence. He visto varios de ustedes que sufren en silencio. No piensas que no lo estoy mirando y que no lo sepa. Hay muchas cosas que yo sepa más que ustedes saben. ¿Ok? Dios me da revelación o me llega en una forma u otra. Hay cosas que yo sepa que usted está pasando, pero hasta que tú vienes y hablas, yo no voy a entremeterme en eso. Pero eso no indica que no estoy orando, clamando por ti, observando cómo estás perseverando, observando si veo que estás poniéndose débil, a ver si puedo edificar, animarte un poquito. Lo que usted permite, yo voy a hacer, pero no voy a ponerme en medio del camino porque sé que Dios está haciendo una obra. Y estoy ahí para ayudarlo, no para meterme. Me acuerdo una vez, años atrás, en una iglesia, antes que yo entraba al ministerio, Dios empezó a hablar proféticamente en esa iglesia, una iglesia americana.
estaba corrigiendo al grupo. Era una membresía de como 300. Pero estaban muy carnales, o sea, el dinero tenía mucho valor. Y había mucha cosa que era superficial. Muchos que estaban en la iglesia todos los domingos, pero a sacrificar no estaban dispuestos. Y Dios empezó a traer mensajes proféticamente en medio del servicio, hablándoles. Él me usó varias veces y fue recibido. Me acuerdo una vez que el Señor habló y dijo que si nosotros queríamos rendir totalmente a Él, para que ya no vive nosotros, estamos dispuestos. De todo ese grupo, 7 personas pasaban al altar a decir, sí, Señor, cuenta conmigo. Entre ese 7, Sergio y yo eran 2. Okay, nosotros 2 y 5 más. Dispuestos a pagar lo que sea, dar lo que sea, 100% entregados, solo 7 de 300. Y 2 eran Sergio y yo. De esas 7 personas, todo Dios abrió puertas y lanzaron a ministerios que Dios ha usado. ¿Ve? Dios, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son los que están dispuestos a entregar todo, sin reserva. La cosa es que después que Dios me empezó a sacar para el ministerio, hubo algunas más que venían que estaban profetizando. Se animaron, querían profetizar y no sé si era por ejemplo o lo que sea, pero empezaban a hablar, pero hablaban un poquito fuerte, en una manera que ellos trajeron. La palabra que yo traía cuando era fuerte, pero era con el amor de Dios para traernos al camino correcto, no era para castigo. Y algunos quizá tomaron esa libertad y lo estaban usando más como un látigo de castigo. El pastor se paró y dijo, esto no va a suceder que usted se levante así a profetizar. El resultado era que ya estaba prohibido profetizar porque él estaba usando mal. Y él tenía su razón, no lo voy a poner. Y yo le hablé con él y el otro que profetizaba habló con él y dijo, pero pastor, si Dios está hablando, ¿por qué te interpones? Y él dijo, porque esos son mis ovejas y no voy a permitir que vengan y golpean y maltratan a mis ovejas. Y él dijo, pero es Dios hablando, tú estás poniendo en medio de Dios para que Él no lo castigue. Él dijo, el Dios que yo conozco corrige con amor. Y no lo voy a, sé que si Dios quiere corregirlos, pero es que yo amo mis ovejas y no lo voy a permitir que sean lastimados. Hoy en día yo entiendo eso. En ese entonces uno está lleno de lo que es correcto y a veces, bueno, si Dios está hablando hay que aguantar, hay que hacer. Pero hoy en día yo entiendo el corazón del pastor, lo entiendo. Porque hay una manera de corregir con amor y hay una manera de corregir con actitud. O sea, entonces tenemos que entender que hay una manera de hacer las cosas. Todo lo que nosotros hacemos en amor para el bien del otro es aceptable. Todo lo que hacemos corrigiendo como criticando o juzgando al hermano porque yo sé mejor, eso no es bien. Porque la verdad es que todos hemos fallado y sin Dios todos nosotros podemos fallar. Amén. La corrección debe traernos a humillarnos más y andar en más temor, porque por ese camino puedo ir yo también. La verdad es que entiendo hoy en día que la unidad del cuerpo es, como dice, es para edificar. Es para que crezcamos en el amor de Dios. Es para que seamos semejantes a Cristo. No es para que levantamos el orgullo para juzgar al hermano y pensar que somos mejores, que somos más espirituales. La verdad es el que es más como Cristo, más humilde se pone. Porque se entiende todo lo bueno es lo que Dios ha hecho en mí. Y se entiende que se necesita uno del otro.
Se necesita la unidad. Se necesita a su hermano. No se sienta avergonzado porque el orgullo se ha disminuido tanto que no hay orgullo. Uno tiene que usar sabiduría, no la lleva todas las cosas privadas a todo el mundo, porque la gente, el diablo aprovecha. Pero también no podemos ser tan protegidos por el orgullo que no podemos decir soy débil, ayúdame. Entendemos que necesitamos uno del otro. Y en la unidad que Dios nos ha dado por medio de su cuerpo, así es un grande poder para perseverar en estos días. Y así que hemos hablado varias semanas sobre diferentes maneras, diferentes cosas que tienen que ver con perseverar. Y yo estoy terminando, o sea que si Dios me da otra cosa, pero por ahora terminando de decir, mantenemos la unidad y el amor fraternal en momentos de prueba para que podamos perseverar y ayudar al otro hermano a perseverar también. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra hoy, por tu bendición. Gracias que nos hizo uno en Cristo, uno solo. Tu palabra dice que bello es ver los hermanos habitar en armonía. Ahí es donde Dios envía bendición. Amén. Y gracias, Señor, no somos una iglesia grande, pero somos una iglesia que amamos uno a los otros. Sí, Señor. Hemos pasado por pruebas. Hemos pasado por personas que han tratado de dividir o traer daño. Hemos pasado por varias cosas, pero por el amor de Cristo y por tu Espíritu Santo, todavía estamos de pie perseverando. Ayúdanos, Señor, que así continuamos hasta su venida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga.